Muy buenas tardes, continuamos con la tercera edición de esta feria de editoriales aquí en la Universidad de San Isidro. Esperemos que la estén pasando muy bien. Ahora, a continuación, está la presentación del libro de Inteligencia Artificial y Realidades Fantásticas por Vivir de Sebastián Di Domenica. A continuación, los dejo con los autores de la presentación. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, tenemos acá, antes que nada, la tercera edición de la Feria de Editoriales, así que mil gracias a la Universidad de San Isidro y a la directora de la carrera de Comunicación Social y a todo el equipo que participa en esta jornada tan interesante y que hace, o sea, yo creo que estos gestos son los que fortalecen y robustecen a la cultura, ¿no? Y mantienen algunas identidades. ¿Por qué hablo de identidades? Porque hoy vamos a hablar de inteligencia artificial en esta tarde, en este ratito que nos corresponde. Y, y creo que el desafío es esto, ¿no? Resguardarnos algunas identidades como para no ser parte de un todo. Hago esta reflexión, ¿sí? Para presentarlo a Sebastián Di Domenica, que además de ser el autor de este libro, eh, es profe, docente, es magíster en periodismo y medios de comunicación, es periodista de investigación y me pareció muy atinado tratar de dialogar con él, porque yo soy profe de investigación periodística acá en comunicación social. Así que bueno, bienvenido Sebas, muchas gracias por compartir esta tarde con la gente de la UCI. Bueno, eh, te voy a hacer la primera pregunta. La pregunta del millón. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, muchas gracias a toda la gente de la UCI por esta invitación a presentar el libro aquí. Muy agradecido y muy contento de estar acá. Y también felicito por esta experiencia de la Feria del Libro, que me parece una idea muy interesante y siempre es bueno tener una Feria del Libro, así que muchas felicitaciones y muy agradecido por la invitación a participar. Bueno, como bien lo adelantó, yo soy periodista, soy profesor universitario y vengo a presentar este libro que se llama Inteligencia Artificial y Realidades Fantásticas por Vivir, que es un poco como una primera foto de lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial. Y voy a ir a la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué es la inteligencia artificial? Si yo tengo que decir qué es la inteligencia artificial, primero tengo que decir que no se parece en nada a la inteligencia del ser humano, ¿sí? Que es una inteligencia, la inteligencia del ser humano, que se basa en las experiencias y en la construcción de conocimiento a partir de lo que vamos construyendo con nuestras experiencias subjetivas, ¿sí? Bueno, nada de eso tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es puramente gestión de la información a partir de predicción y estadística, ¿sí? Y a partir de redes neuronales artificiales, que es un recorrido que hace la información para llegar desde que se le hace una solicitud hasta que logra una respuesta o una construcción a partir de lo que genera, porque recordemos que la inteligencia artificial que conocemos desde la aparición del chat GPT en noviembre de 2022, se van a cumplir ahora 2 años, es la inteligencia artificial generativa. Y es aquella inteligencia artificial que a partir de una solicitud, a partir del desarrollo y la interconexión en esas redes neuronales artificiales, logra generar algo nuevo o algo diferente que surge de la gestión de esa información, ¿sí? Bueno, hasta ahí que es un poco. Pero yo cuando tengo que hablar de inteligencia artificial, siempre trato de volver al pionero de la inteligencia artificial. ¿Alguien sabe quién es el pionero de la inteligencia artificial? Ese matemático británico, Alan Turing, exactamente, Alan Turing, que además es muy famoso por su famosa máquina Enigma, que tiene una película, que es esa máquina que es como la precursora de las computadoras, ¿sí? Y que el logro de esa máquina, que lo que hacía era
desencriptar mensajes de los alemanes, logró reducir la guerra 3 años. ¿Sí? Eso se calcula, que la Segunda Guerra se redujo 3 años gracias a esta máquina porque se adelantaban a los mensajes de los alemanes. ¿Sí? Bueno, Alan Turing en aquella época, en los 50, fue ya, digamos, se adelantó 80 años y pudo decir lo que estamos viviendo ahora. Él se adelantó 80 años y en esa época, en los 50, dijo, las máquinas van a lograr pensar. Entonces ahí es cuando, y está bueno retomarlo a Turing, porque en aquella época, hace 80 años, él se adelantó a lo que estamos viendo hoy, porque diferenció lo que significa, digamos, describió lo que significa las máquinas pensando, ¿no? Y bueno, está el famoso test de Turing, el test de Turing, que es una, una persona que le pregunta sin saber a una persona y a una máquina, ¿sí? Turing sostenía que si la persona no lograba diferenciar las respuestas de la máquina y las respuestas de la persona, significaba que estaba superado ese test de Turing, ¿no? Entonces, en aquel momento, obviamente, todavía no existían ni las computadoras, ¿no? Y él se adelantó a los tiempos y señaló que efectivamente, finalmente, iba a poder eso pasar. Eso pasó en estos últimos años, ¿no? Se calcula que más o menos cerca del 2020 el test de Turing se pudo cumplir y una persona no diferenciaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay que volver a Turing? Porque Turing en aquella época nos decían, ojo, parece que piensa, podemos confundirnos y pensar que es una persona, pero no es una persona, se parece solamente a cómo piensa una persona, ¿no? Entonces, a mí me parece que es re importante volver a Turing, porque hoy la inteligencia artificial nos confunde y parece que piensa como una persona, porque contesta como una persona, porque tiene digamos, uno se puede poner a charlar con el chat GPT y todos seguro lo hacen porque lo usamos todos, ¿ya? Entonces, nos ponemos a charlar con un motor de inteligencia artificial y claramente nos confundimos, ¿sí? De hecho, tengo una alumna me contaba que lo utiliza para contarle sus problemas, ¿no? Es decir, le habla como si fuese un psicólogo en el celular. Finalmente, me contó que lo hacía con el motor de inteligencia artificial de Meta, del que está en WhatsApp, y bueno, finalmente el motor de Meta lo dijo, tendrías que ver un psicólogo, ¿no? Porque es realmente, pero bueno, pero eso claramente demuestra que nos confundimos, que digamos, que pensamos que estamos con una persona, que nos está contestando una persona, y no, y ahí es cuando yo vuelvo a Turing, y lo único y Turing era muy claro, dice, va a parecer igual a una persona, va a contestar igual, pero ahí es cuando están unas objeciones, que él refuta un montón de objeciones con relación a por qué las máquinas sí podían pensar y expone todo lo que no tienen las máquinas, pero sin embargo parece que piensan, ¿no? Entonces, si yo tengo que decir qué es la inteligencia artificial, bueno, es algo parecido, parece que es humano, parece que contesta como los seres humanos, pero es solo estadística, predicción, gestión de la información, ¿no? Recordemos que la mejor forma de entender cómo funciona la inteligencia artificial es el WhatsApp, que cuando nosotros ponemos palabras, el WhatsApp nos predice y la inteligencia artificial funciona de esa manera multiplicado por millones y millones y millones de frases, ¿no? Porque la inteligencia artificial no trabaja por palabras, sino por frases, y los motores que entrenan a los motores de inteligencia artificial son frases a las que les faltan palabras y el motor comprende qué palabra, a partir de entrenamiento, qué palabra debe llenar. Así que bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Hay que pensar todo eso para entender, es decir, ¿qué es inteligencia artificial? Es tecnología, es software, son programas informáticos que gestionan información a partir de predicciones y estadísticas. Pero creo que es muy importante frente a esa pregunta recordar lo que decía Turing, son simplemente máquinas que parecen ser seres humanos, pero que son solamente tecnología y gestión de información. Sí. Bueno, por eso
la palabra disparadora era identidad, ¿no? ¿Qué nos identifica a las personas, mente y alma, y en la mente la inteligencia y demás, ¿no? Nunca va a ser una máquina. Sebas, me parece que fue muy didáctico tu explicación. Y ahora contame qué es lo que te motivó a escribir Inteligencia Artificial y Realidades Fantásticas por venir. ¿Realmente son fantásticas las realidades que va a venir? Bueno, a ver, yo soy profesor de periodismo digital en otra universidad y bueno, obviamente que siempre estoy atento a los nuevos desarrollos tecnológicos para poder aplicarlos con mis alumnos, ¿sí? Y obviamente yo ya venía escuchando hacía bastante de la inteligencia artificial desde hace varios años. De hecho, se hablaba mucho que muchos medios de comunicación en el mundo ya estaban utilizando, están casi hace una década utilizando programas para construir notas periodísticas de manera automática, ¿sí? Más que nada con notas repetitivas de deportes, de cuestiones financieras, de cuestiones del clima, ¿sí? Las notas más fáciles. Pero eso ya es algo que se viene haciendo hace un montón. Entonces yo estaba siempre muy atento a lo que estaba pasando en los medios del mundo con esto, hasta que, bueno, obviamente aparece ChatGPT en noviembre de 2022 y me acuerdo que lo charlé con otro profe amigo y me dice, apúrate a usarlo porque seguramente en unos meses va a ser pago. Entonces, dice, seguramente están haciendo una prueba. Entonces, bueno, dije, bueno, me apuré y en diciembre de 2022 ya estaba usando ChatGPT bastante para poder utilizarlo en marzo de 2023 en las clases, ¿no? Y bueno, y la verdad que me pareció impresionante, me pareció fascinante la utilización de ChatGPT para hacer todo lo periodístico, ¿sí? Me pareció que era una herramienta súper útil en la que se podían delegar un montón de cosas, porque además yo trabajo como periodista y empecé a delegarle cosas a ChatGPT. Ya no solo fue una investigación para mi materia, sino que empecé a hacer cosas de periodismo con el ChatGPT. Y bueno, y la verdad que sí, me pareció fantástico, me pareció que planteaba, adelantaba un mundo con un montón de tareas que las van a hacer los motores, las máquinas, ¿sí? Entonces me pareció que era súper interesante, me pareció fascinante vivir este momento, porque creo que yo empecé a trabajar en periodismo en el año 93 e Internet apareció en Argentina en el año 95, ¿sí? Por lo tanto, yo atravesé desde el periodismo y desde las aulas todo ese recorrido desde que los diarios eran en papel hasta la actualidad. Y la verdad que me parecía fascinante tener la posibilidad de experimentar con estas herramientas nuevas de inteligencia artificial para usarlas en periodismo. Y bueno, y entonces empecé a usarlo en mi materia y bueno, y un poco lo que en el libro hay una recopilación de artículos que yo fui escribiendo a partir de esas primeras experiencias con la inteligencia artificial, un poco la sorpresa que me fue generando esta nueva herramienta. Y acerca de tu pregunta, si realidades fantásticas, sí, yo creo que es fantástico, creo que es muy interesante estar viviendo este momento, creo que le plantea al ser humano ampliar mucho sus posibilidades, ¿sí? Eh, es decir, el ser humano está ampliando sus posibilidades desde hace siglos, ¿sí? Yo siempre me acuerdo de, si nosotros analizamos todos los animales de la naturaleza, el más rápido es el... ¿Sabe alguno cuál es el animal más rápido? Gastando menos energía. Ese, pero gasta mucha energía. El cóndor. El cóndor. El cóndor es el animal más claro, porque planea, exacto. Es el animal más rápido. Pero con la bicicleta, simplemente con una bicicleta, ya el ser humano lo supera. ¿Sí? Simplemente con una bicicleta. Entonces, desde la bicicleta a la actualidad, ¿sí? La inteligencia artificial es nuestra bicicleta, será nuestra bicicleta de la tecnología. Creo que nos va a acelerar mucho en la capacidad de producir, de gestionar. Eh, Ojo, también tiene un montón de cuestiones negativas la inteligencia artificial. Por lo pronto, el exceso de estrés, porque cuanto más producimos y más aceleramos
nuestro desarrollo y nuestra producción, más estresados estamos, pero sin embargo no deja de ser una herramienta maravillosa, y además yo lo cuento en el libro. Yo nunca tuve secretaria, y la verdad que cuando empecé a usar ChatGPT era impresionante, era bárbaro, porque podía dar órdenes y podía hacerlo que haga un montón de cosas que yo no tenía ganas de hacer. No puedo, tengo que pedir el micrófono porque no puedo dejar pasar por alto esto, ¿no? No. Estamos en otro momento. Digo, entonces, no es tan fantástico. Hay un recorte del mundo laboral, hay un cercenamiento quizás de, incluso de derechos. Creo que uno de los trabajos que más golpeados está y va a seguir estando es el trabajo de los call centers. ¿Qué más? Y un trabajo que va a sobrevivir, sin lugar a dudas, va a ser la de un filósofo o una filósofa. Entonces, me parece que la inteligencia artificial viene, ¿no? O sea, el futuro se nos adelantó, ¿no? Ni siquiera el sector sindical está preparado para todo esto, ni siquiera. Entonces, me parece que en el mundo laboral nos plantea un desafío, y después hay otra cuestión, como los hechos que ocurrieron, por ejemplo, en Holanda, en Países Bajos, cuando a las personas negras le decían, negras en el sentido político, en el sentido político de la palabra, que tienen la identidad de la negritud y que lo llevan con mucha honra, ¿no? Le salían préstamos y deudas hipotecarias que tenían con el Estado. Entonces, ¿sí? Eso cómo había llevado a, digamos, una desesperación de la población, porque eran datos que tiraba la inteligencia artificial basados en datos anteriores del pasado, y los cruzaba y decía, vos sos deudor o deudora y te vamos a quitar la casa. Eso sucumbió en angustia, en depresiones, incluso también en suicidios, ¿no? Entonces, mi pregunta es esto, ¿no? Digamos, está la otra cara. ¿Y qué tienes para decirme de esa otra cara de la inteligencia artificial generativa? Bueno, así como les señalé todo lo interesante y lo destacado que tiene la inteligencia artificial, sí, efectivamente hay cosas negativas. Bueno, uno de los aspectos negativos, vamos a ver, igual hacer proyecciones muy detalladas en este momento es un poco adelantarse, hay que esperar que vayan sucediendo los acontecimientos, pero sí, yo por ejemplo, con relación al trabajo, es un punto interesante analizar. Nos preguntamos un poco si la inteligencia artificial va a eliminar puestos de trabajo, y posiblemente, sí, posiblemente elimine puestos de trabajo. Ya hay investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo que habla de, a veces se dicen 5% de los trabajos van a ser inútiles, y algunos hablan de hasta un 30% del trabajo, ¿no? Igualmente ahí me gusta seguir a un economista que acaba de ganar el premio Nobel, que se llama Acemoglu, ¿sí? Daron Acemoglu, no sé si lo escucharon nombrar, acaba de ganar el premio Nobel de Economía, no por lo que cuenta sobre la inteligencia artificial, pero igual me parece súper interesante tomar lo que dice Acemoglu, porque Acemoglu señala que la inteligencia artificial posiblemente haga subir el Producto Bruto del mundo entre un 5 y un 7%. Tampoco se sabe, son proyecciones, ¿no? Pero claramente va a mejorar la economía, porque va a ser más productivas a las personas y a las organizaciones. Ahora, lo que señala Acemoglu es que esas mejoras económicas que va a generar la inteligencia artificial va a depender un poco de cómo se gestionen políticamente esas mejoras, para que sea digamos, mejoras compartidas o mejoras más, digamos, concentradas, ¿no? Y entonces él ahí hace una diferencia puntual, habla de complementariedad o reemplazo, ¿sí? Entonces, bueno, la inteligencia artificial puede ser algo muy positivo si logra ser una herramienta que complementa a los trabajadores, ¿sí? No si se convierte en una herramienta que reemplaza a los trabajadores, ¿no? Entonces él habla claramente o complementariedad o reemplazo. Obviamente yo digo, bueno, vamos por la complementariedad, pensemos que va a ser posible eso, y que van a existir políticas, van a existir regulaciones que van a
fomentar, a promover que haya más complementariedad que reemplazo, ¿sí? Y yo en ese punto analizo el periodismo, ¿sí? Yo, como les comentaba hace un ratito, en periodismo hace ya muchos años que se trabaja con inteligencia artificial, pero desde hace 2 años se está intensificando a partir del chat GPT, de modelos como Claude o como Mistral, diferentes modelos de inteligencia artificial que ya se están usando además de chat GPT. Y la realidad es que en el periodismo, sí, efectivamente, todo lo que es curaduría de contenidos, que es los contenidos que son repetitivos o muchas tareas repetitivas que se hacen en el periodismo, la inteligencia artificial va a ser súper positiva porque desgraba los audios, convierte los audios en texto o los textos en audio, edita videos, edita audios, traduce, escribe notas. Uno dice, bueno, voy a hacer una entrevista con un economista, me tirás 10 preguntas y te tira 10 preguntas, sirve para investigar, es decir, sirve para un montón de tareas en el periodismo. Pero claramente la inteligencia artificial es de enorme utilidad cuando complementa al periodista. Si ponemos a la inteligencia artificial a ser periodista y armar los medios completos, porque eso ya se está haciendo también, que son medios granja que generan contenidos desarrollados por inteligencia artificial, y esos medios son muy malos, son notas que se nota que están escritas con inteligencia artificial y además no tienen criterio, no tienen enfoque, no tienen encuadre. Entonces claramente demuestran que la inteligencia artificial, cuando la utilizamos para que reemplace a los periodistas o reemplace a los trabajadores, deja mucho que desear. Entonces, bueno, yo aspiro a que sea como plantea Acemoglu, que va a complementar a los trabajadores y no los va a reemplazar, y que en vez de reemplazarlo y dejarlo sin trabajo, va a mejorar las posibilidades de desarrollar más contenidos, mejores contenidos, o que ayude para que el periodista tal vez salga a la calle y haga una mejor nota, ¿no? Entonces, yo trato de yo soy un optimista en general, trato de ser optimista, y con la inteligencia artificial yo quiero tener la mirada optimista. Es cierto que va a generar problemas con el medio ambiente, con el exceso de consumo de agua, con el exceso de consumo de energía, con el tema del trabajo. Hay un montón de puntos oscuros para analizar de la inteligencia artificial, pero claramente yo me quedo con la parte positiva que también está y que me parece fantástica, ¿no? Que exista y que tengamos la posibilidad de vivirlo en esta época. No sé. Bueno, la experiencia del periodismo de investigación indica que la inteligencia artificial todavía le falta muchísimo, un largo recorrido para llegar, ¿no? Porque en el periodismo de investigación, obviamente que tenemos que constatar hipótesis, que es totalmente diferente al periodismo que consumimos a diario. Vamos a constatar una hipótesis y eso la inteligencia artificial no te lo va a hacer. Y cuando se puso a hacer una experiencia de hace 6 años, que es la investigación sobre los implantes en el mundo, implantes mamarios, de cadera, cualquier implante que a ustedes se les pueda ocurrir, la inteligencia artificial había tirado tiraba tremendos errores, y entonces, ¿qué hacía? El periodista tenía que chequear, volver a chequear, y entonces se iba cargando de nuevo la máquina con nuevas etiquetas y volvía a chequear, y así, bueno, así hasta llegar al 96% del éxito, digamos, ¿no? Pero el trabajo periodístico humano nunca se había perdido en ese trayecto de esa investigación global, ¿sí? Bueno, me queda por preguntarte muchas cosas, pero quisiera detenerme en una palabra, que sabés que me interesan mucho las palabras, en la palabra algorética, que tiene que ver con el Papa Francisco. ¿Qué tenés para decirme y para contarme de qué es esa palabra? ¿Sí? Bueno, recordemos que hay muchos referentes mundiales que están señalando que la inteligencia artificial va a plantea muchos desafíos y muchas preocupaciones hacia adelante. Yo les voy a decir las 3 grandes preocupaciones que plantean distintos pensadores o distintos referentes mundiales.
Uno es el tema de la desinformación. Ese es el primero, la desinformación. Recordemos lo que yo les decía hace un ratito, la inteligencia artificial puede producir mucho contenido de manera muy simple, ¿no? Entonces, este contenido, estas herramientas de inteligencia artificial al servicio de gente que quiere desinformar es súper efectivo. Entonces, se plantea un verdadero riesgo de expandir la desinformación, porque además, como les decía antes, la inteligencia artificial puede ser, ¿vieron cuando comemos galletitas que dicen que es un alimento ultra procesado y por eso es de muy baja calidad? Que dicen, como es un alimento que está ya ha sido industrializado y para convertirse en galletita se vuelve a industrializar y a veces las miguitas de esa galletita las vuelven a industrializar y así indefinidamente, al final terminamos comiendo prácticamente plástico, ¿no? Entonces va a pasar algo parecido con la información ultraprocesada, porque la inteligencia artificial va a tomar información vieja, la va a procesar. Van a venir nuevos motores que la van a volver a procesar y así en un largo recorrido, ¿no? Entonces, por supuesto, finalmente la información va a ser de muy baja calidad y no va a tener nada de la realidad, ¿sí? Va a ser solo procesamiento de información. Entonces, bueno, en ese recorrido, hoy ya nos estamos informando mal, ¿sí? Porque hay información sesgada, porque hay información limitada, porque las redes sociales nos meten en cámaras de eco. Entonces, bueno, ¿cómo será la información cuando la inteligencia artificial esté generalizada y los distintos poderes manejen estas herramientas para desinformar a su propio gusto, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los grandes temores, el de la desinformación, y una de las personas que pone en alerta al mundo sobre esto es el Papa Francisco, que a principio de año escribió una carta muy interesante que vale la pena leer con los distintos temas y las preocupaciones. También está el historiador Harari, que acaba de sacar un libro. Hay muchos referentes. Bueno, está uno de los creadores de la inteligencia artificial que también ganó el premio Nobel la semana pasada de física, que se llama Hinton, Geoffrey Hinton, que también alerta sobre los peligros de la desinformación, del descontrol al que puede llegar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, y lo que me preguntaba Norma es que los algoritmos, recordemos, no lo dije tal vez cuando en la primera pregunta lo debería haber dicho, pero el algoritmo es como la base de la inteligencia artificial y la base de todo el sistema de computación, ¿sí? Un algoritmo es un listado de instrucciones, un listado de tareas, es un algoritmo, ¿no? Todo lo tecnológico, toda la inteligencia artificial se basa en algoritmos, ¿sí? Porque como les dije antes, la inteligencia artificial estaba la inteligencia artificial general, que la conocemos hace un montón, y la inteligencia artificial generativa, que es más nueva, y que es esta que genera cosas nuevas, ¿no? A partir del procesamiento de información genera productos nuevos, elementos nuevos. Entonces, la generativa y la general tienen como base al algoritmo. Y el algoritmo es un listado de tareas, es una lista de instrucciones que se le da a las máquinas para que actúen de acuerdo a dos situaciones y que elijan una de acuerdo a una tercera variable, ¿sí? Entonces, eso multiplicado por miles y miles de variables. Entonces, por supuesto que esos algoritmos los escriben personas, que son los desarrolladores. Entonces, si los desarrolladores plantean algoritmos que, por ejemplo, mantienen sesgos discriminatorios o sesgos informativos, la inteligencia artificial va a repetir esos sesgos desinformativos, discriminatorios, etc., ¿no? Entonces, bueno, estos referentes mundiales están empezando a plantear que debe haber una ética de los algoritmos para que los algoritmos no lleven a reproducir o multiplicar estos sesgos y estas miradas que pueden afectarnos y que van a estar afectando nuestras vidas, porque si nosotros empezamos a utilizar a la inteligencia artificial para un montón de cosas, si los algoritmos que determinan esa inteligencia artificial tienen sesgos discriminatorios o del que sea, bueno, van a afectar nuestras vidas y van a influir en nuestras vidas de una manera negativa, ¿sí? Pero igual, para ir terminando, no quiero dejar una mirada negativa de la inteligencia artificial. Obviamente que un invento tan revolucionario como es la inteligencia artificial,
cuando podemos utilizarlo y empieza a formar parte de nuestras vidas, obviamente que hay una parte positiva que tenemos que aprovecharla y exprimirla al máximo para ponerla a nuestro servicio y empezar a gestionar toda esa parte negativa que también existe, ¿sí? Que, como les digo, se plantea grandes desafíos para los políticos, para los dirigentes, para los referentes del mundo, para los sindicatos, porque van a tener que tratar de defender que se intente ir hacia esa búsqueda de Acemoglu, es decir, de una complementariedad y no un reemplazo, ¿sí? No sé si va. Inteligencia artificial. Fue el mismo periodista que primero le hacía 10 preguntas para que se las traiga y después investigaron por antes que nos adormezcamos, que nos achanchemos. Bueno, sí, la respuesta es sí, totalmente sí. ¿Cómo Sí, diga? ¿qué ¿Qué más olvido? de hecho, como profesor de periodismo, yo veo que todos escriben bien, y no es que escriben bien, ¿no? Porque yo veo que hoy los equipos que vienen a estudiar periodismo están utilizando, son re cancheros, como ChatGPT, y empiezan o sea, escriben un texto y le piden al ChatGPT y se los mejora, ¿no? Entonces, al final entregan siempre textos bastante buenos, porque es mitad esto, mitad los estudiantes y mitad ¿sí? Entonces, a ellos les digo muy claro. Como acento, lo pone la máquina sola. Claro, ¿Dónde lo ponía? yo siempre les digo muy claro que y está muy bueno también un autor que es Chomsky, que está hablando bastante, un texto muy interesante del ChatGPT, y que explica eh, a partir de la lingüística, que es lingüista, lo importante que es la conformación, el armado de ideas a través de una larga oración un par, ¿no? Que eso representa la inteligencia, el sistema operativo innato que tienen los seres humanos y que ha tardado miles y miles de años en desarrollarse, ¿no? Entonces, cuando yo le digo a un chico, ojo, ¿sí? No es solo importante saber escribir para entregar la nota en un medio periodístico, es importante desarrollar una nota para que vos puedas ordenar tus ideas y desarrollar un texto, ¿sí? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con vos y necesitamos seguir utilizando las herramientas del cerebro. Y esto yo lo cuento en el libro que está comprobado que si vos empezás a utilizar el GPS, Google Maps para ir a todos lados, después empezás a dejar de tener esta herramienta que tenés en tu cerebro, que es puntos de referencia para poder ubicarte. No te perdés, pero en realidad te estás perdiendo porque ya no tenés herramientas propias para ubicarte y llegar de un lugar a otro de la mejor manera, ¿no? Porque hacer lo que decías vos, es seguir lo que tú dices. Que aparte de la confianza, hablar izquierda. Claro. Claro, pero bueno, pero igual, ojo, pero es decir, pero esto no quita que igual podamos utilizar a la inteligencia artificial para que nos ayuden un montón de cosas. Pero sí, claramente tenemos que seguir usando el cerebro porque si no, se van perdiendo esas capacidades. Bueno, ¿hay alguna? Gracias. Hay allá atrás y sí, una y una respuesta corta. Sí, una respuesta corta, por favor. Yo sin respuesta, sin respuesta, no necesito la respuesta para no incomodar, pero a mí me preocupa, nosotros podemos discernir en la generación mía por lo menos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los más jóvenes que se inician en esto y que es tan fácil?
Y entonces, ¿cómo pueden discernir, no? ¿Qué herramientas innatas o, bueno, anteriores pueden tener para resolver? Yo te cuento una anécdota muy chiquitita. Cuando esto empezó, un grupo de amigas nos reunimos y para probar, porque no entendíamos nada de todo esto, inocentes e ignorantes, en forma verbal le preguntamos a la máquina qué es un gato. Y según el tono que le dabas, imagínate las respuestas, ¿no? Entonces, disculpen, ¿no? Pero por eso fue al principio. Seguimos sin entender nada, ¿no? Porque esto te lleva a otras cosas. Pero a mí me preocupó, porque los jóvenes se están formando en esto que es tan halagüeño, tan bueno, pero ¿cómo disciernen, como está diciendo vos, o bueno, desde otras edades y otras formaciones, disculpen chicos, pero cómo van a poder discernir? Sin contestación, es una... Claro, ahora yo digo que es difícil proyectar. Claro. Es difícil proyectar que las generaciones van a crecer con estas nuevas herramientas. Yo creo que es súper útil, que son súper positivas, Vivir el que nos van a presente. dar muchas posibilidades de mejorar la capacidad de hacer cosas, de hacer cosas. Por lo tanto, yo tengo una mirada optimista y obviamente todo esto es una realidad, todos estos problemas, digamos, son parte del mismo escenario. Pero, digamos, como decía antes, esas partes negativas no tienen que taparlo, ¿no? Es como lo de lo que hablamos de la bicicleta y el fondo. Esto nos va a permitir ir muy rápido, ¿no? Está bueno, nos va a permitir hacer más cosas. Gracias. Bueno, quedamos con algunas preguntas. Acá ya podemos hablar con el autor. Gracias. Yo me llamo Norma Loto y Sebastián Iroménica, el autor, y pido una causa para él y tiene participación. A ver, ¿cuánto se perdió? ¿Cuánto fue Perdón, ¿quería hacerte una pregunta? Sí. Cuando tengas tiempo. Pues, excelente. Bueno, te lo digo de verdad. Tengo otra charla ahora. Ahora, vos te vas a apuntar y a elaborar. Vamos a ver.